Y aquí estamos de regreso, mis queridos amigos, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset. Dice: el mayor crimen no está en los que matan, sino en los que dejan matar. ¿Cuánta matazón, Dios mío? Que pasen los litigantes. Por culpa de esta mujer, yo perdí a mi marido y ahora tiene que pagar. Él estaba gozando. El que por su gusto muere, que la muerte le sepa gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Teresa, estás demandando a Débora. Explícame doctora. por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a Débora, la esposa falsa de mi difunto marido, por $250,000, doctora. Ok. La Porque esposa ese falsa, dinero, imagínese sí. usted la esposa falsa Sí, de mi doctora. difunto marido. Porque La esposa verdadera. ese dinero nos pertenece a nosotras, doctora, ¿A nosotras quiénes? a mi hija y a mí. Ok, explícame por qué. Yo tengo 10 años en este país y tuve a mi esposo una relación muy bonita y todo, pero resulta que él a mí me contó que había tenido una novia Lo que anteriormente, cuentan todo. que fue una mujer que lo atormentó muchísimo. Claro. Y que lo atosigaba, lo perseguía. Fue una relación muy fogosa. Y resulta que él estaba muy traumado, doctora, y bueno, nos enamoramos, nos casamos, fuimos felices. Y resulta que después de 10 años, esta mujer, con su carita de yo no fui, se nos acerca y le dice a él, porque realmente nosotros teníamos 10 años en este país sin papeles, doctora, ¿Y de dónde son ustedes? de Venezuela, doctora. Ok. Y ella le ofrece los papeles y le dice... Él me los pidió. Yo no ofrezco nada, él me los pidió. Él me le buscó. dice, ella lo envuelve, yo sé que él la envuelve, Yo soy la doctora. calidad, tengan Él la envuelve papeles para porque todo el mundo. él la consigue y empiezan a hablar y él me lo dice, me dice, mira, tú sabes a quién me conseguía, fulanita, que no sé qué, y resulta que ella nos quiere ayudar. Bueno, doctora, y resulta que esta mujerzuela me quitó a la persona que más amo. ¿Pero qué hizo? ¿Los convenció de que los iba a ayudar? Porque ella es puertorriqueña. Sí, sí. Ah, ¿cómo los iba a ayudar? Cuéntame. Bueno, él me pidió el divorcio, que se divorciara de mí casándose con ella, porque ella le iba a dar los papeles. Pero como algo arreglado. Sí, claro. ¿O era algo que estaba pasando de verdad? No, por supuesto que no. Él a mí me decía que me amaba y me adoraba, doctora. Ok, entonces fue algo estábamos en una arreglado. familia. Fue como un complot para defraudar a la Claro, inmigración. por supuesto, Ok. pero ella también lo tenía calculado. Ok, Porque- se casa con ella. ¿Te divorcias tú de él? Sí, Y se casa con ella. Sí, y ¿Qué entonces, pasó después? bueno, resulta que ellos empezaron con su relación como tal, amistosa, para seguir haciendo lo que eran las fotografías. Estábamos se llevaba a casados. mi hija, se tomaban las fotos. Pues claro, y si estábamos resulta, casados. doctora, que en una de esas, bueno, todo hubo un complot de que me llama la policía diciéndome que había un asesinato y que mi hija estaba ahí. Y yo me muero de la angustia y resulta que cuando me llego el 28 de diciembre, que fue cuando murió mi esposo, estaba involucrado, pues resulta que estaba con estas desgraciadas. Doctora, resulta ¿Quién que se mató? entendían, doctora. ¿Quién mató a tu marido? Ella misma, el marido de ella, porque resulta que esa mujer tenía su marido. Por eso también yo lo creía. Yo pensaba que entre ellos no había nada, porque ella tenía marido. Esa mujer está loca. Ella O sea, que ella su tenía esposo. otro marido. Claro, ella vivía con el hombre, doctora. Y el hombre ese fue el que mató a tu mi marido. esposo, claro. Él fue el que lo Y tu reencontró. hija estaba ahí el día del homicidio. Sí, doctora. Ok. ¿Y los $250,000 que es una póliza de seguro de vida?
que Sí. me pertenece a mí, No, que está a mi nombre. esa póliza la habíamos Porque pagado estoy casada nosotros por durante legalmente con él 5 hasta que se años, era murió. nuestra póliza. Murió. Y, claro, Santo. y cuando se casa con ella, Claro, resulta que tuvieron que cambiarla Para a nombre inmigración, de ella, para poder engañar bien a Así inmigración. como cuentas bancarias, así como todo, él me dijo, mira, esto lo tenemos que hacer porque Ok, tiene que perfecto. ser. Ok. Y nosotros quedamos en la calle, Ok. mi hija y Entonces yo. tú lo que quieres es que ella te dé los $250,000 de la póliza de seguro de vida de tu marido, que se había cambiado para efectos de defraudar al Departamento de Inmigración. ¿Correcto? Eso es lo que me estás pidiendo. Claro, porque eso nos pertenece a nosotros, doctora. Ok. Cuéntame cómo tú respondes a la demanda. Ella quiere esa póliza que ustedes cambiaron para propósitos de inmigración. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vamos a comenzar bien atrás. Yo conozco al marido de ella hace muchísimo tiempo. De hecho, fue mi primer novio. Fue la primera persona con la que yo aventuré, tuve sexo, perdí mi virginidad, todo. Luego empezamos a tener algunos problemas, como todas las parejas. Llega esta señora de Venezuela, me lo envuelve con el cuentito de yo te voy a hacer el mejor marido del mundo, yo te voy a hacer feliz. Me lo envolvió y se fue con ella. Yo lo olvidé, pasaron 10 años, tuve no solamente una pareja, varias parejas, pero a la hora de que su marido, que fue mi primer novio, me buscara, yo estaba estable con alguien, yo vivía con una persona y nos empatamos. Estamos teniendo no solamente una relación ficticia para inmigración, nos enamoramos nuevamente, donde hubo fuego, cenizas quedan y nos revolcamos, hicimos de todo. Ese Eres una 28 se desgraciada. suponía que no íbamos a tomar una foto. La señora siempre iba de metiche a ver que las fotos estuvieran proper y que no estuviéramos haciendo nada fuera de lo que se suponía estuviéramos haciendo. Ciertamente yo... Terminamos Señora, la por foto, favor. nos vamos para la casa con la niña en la casa. El hijo de mi pareja estaba en la casa también porque él lo tenía algunos fines de semana sí, otros fines de semana no. Y a mí me alegraba eso. ¿Por qué? Yo quería salir de mi pareja. Yo le había dicho 1000 veces, tipo, yo no quiero estar contigo. Me cansé de tus Por eso digo abusos, que me lo calculo aburriste todo. en la cama. Además que ya estoy envuelta con Juan Carlos. Él no me creía. Ese día está 2 testigos en la casa. Está la nena de ella y está el nene de mi marido. Y delante de los niños... ellos Delante de tenían los ahí niños su no, sexo, porque los doctora. cuartos tienen puertas. Yo me metí al cuarto y me fui a hacer lo que se supone que 2 adultos hacen cuando están enamorados. Estábamos en tremenda gozadera, una rumba increíble. La chismosa hija de esta se lo Tú no le cuenta digas al hijo chismoso a mi de hija. mi esposo. El hijo de Mi mi hija esposo un llama a mi ángel. esposo, que no es mi esposo, yo le digo esposo por caridad porque no estábamos casados. Y el tipo se aparece en la casa. Yo estoy en pleno acto, de momento yo lo que escucho fue ¡plá! Yo pensé que se había caído una lámpara o algo al piso. Siento al tipo que está encima de mí como jadeando. Doctora, ¿qué me voy a pensar yo? Que el tipo se está muriendo. Yo estoy en pleno acto sexual, para mí estaba llegando al clima y cuando lo siento que cae sobre mí, Y mi hija ahí, doctora. él tenía un arma, yo le había aconsejado que comprara un arma porque mi pareja era media violenta, pero yo sabía que era un mequetrefe de estos violentos de agua dulce. Que le dije, si algún día te encuentras con mi marido, tú lo amedrentas también. Le dice, yo también tengo pistola, si tú eres un bad boy, yo soy un bad boy. Pero no, Juan Carlos con su último suspiro de Mi vida esposo le nunca. disparó también a mi pareja. Mi esposo no Se tenía murieron arma, los doctora. 2 ahí. Mi esposo... Los 2. Juan Carlos con su último suspiro, yo me quedé con el Ella le pasmadísimo. aconsejó, doctora. Pero ella en le medio de aconsejó todo que esto, cargara cállate, armas. mira señora, Ella tú lo eres sabía una todo, aburrida. doctora, eso fue calculado. Tú me Vea usted. perdonas, yo soy fanática Todo suya, eso, pero ella yo le voy a sabía contar que ese algo. seguro estaba a nombre de ¡Cállate, ella! Teresa! ¡Cállate, Teresa! Si la gente se diera cuenta cuando a lo mejor les conviene no hablar. ¿Qué me ibas a decir? Ese día, a mí me da pena, bendito, 2 hombres murieron. Uno que se lo merecía porque era un desgraciado, pero yo llevaba ya tiempo con él y no me iba. Y Juan Carlos era el amor de mi vida. Pero señora, y perdone mi cara de risa, a mí me entró un gozo en ese momento. Fue como morbo, como enfermo, ver a 2 hombres como en un duelo. Uno encima de mí en pura gozadera. Se cae, coge la pistola, mata al otro y me quedo yo como, ¿qué pasó? 2 tipos muertos por mí. Una cosa bien horrible, pero pasó. Ya no había nada más que hacer. Yo llamé a la policía se encargó del caso, la llamaron a ella enfermo, porque la doctora. niña estaba en la casa, obviamente, y el reguero pues se quedó ahí, se llevaron a los cadáveres y yo soy víctima de esta situación. Yo no hice nada, Ay, yo sí, estaba víctima, en un mal doctora, momento. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso a ver de qué manera paso no sé, lo que ella me acaba de decir. A ver, de qué manera yo supero el comentario de ella. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo, doctora. ¿Usted tiene testigos? ¿Tú no tienes testigos? No. No. Ok, perfecto. Hacemos un corto receso, regresamos enseguida.
Yo te voy a preguntar algo que es difícil, porque yo sé que hay cosas, hay recuerdos que son difíciles. Sí. ¿Qué pasó ese día que tu papá se murió? Por chismosa mataron a tu papá. Tú no Cállate, tienes- escucha, maldito. tú- Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban Ellos juntos. igual que Como yo. si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.